Hola amiguitos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a tu rincón infantil. ¿Estás listo? Bueno, hoy estamos celebrando un sábado más, 1 de octubre, ya 1 de octubre, amiguitos, ¿sabes? Entonces que ya estamos en el mes 10, porque solamente tenemos 12 meses, está a punto de terminar el año, ¿sabías? Así que bueno, el título para este 1 de octubre, para tu rincón infantil, es ¿eres un buen alumno? Y te voy a dar unos segundos para que lo pienses. ¿Eres un buen alumno o eres de esos alumnos que pasan de a panzazo apenas con 6 porque el maestro ya no quiere reprobar a nadie y te tiene que pasar? ¿O eres de esos alumnos sobresalientes? Fíjate que en la palabra de Dios hay una palabra muy importante que es la sabiduría. ¿Y cómo se adquiere esta sabiduría, querido amiguito? De paso, queridas maestras que nos acompañan, también es importante que ustedes tomen en cuenta el versículo siguiente que está en Proverbios 4:7 y dice: adquiere sabiduría, aunque te cueste todos tus bienes, adquiere inteligencia, porque la inteligencia, y esto ya está fuera del versículo, es aún más preciosa que todo bien que tú tengas. El objetivo, querido amiguito, es mostrar que la educación estaba en los planes de Dios y Él desea que el ser humano sea muy sabio. Tanto así que en días pasados, en semanas anteriores, en sábados anteriores vimos la historia de Salomón y cómo Dios le dio sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esto? Es para ti, maestra. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Qué materiales podemos apoyarnos para narrar esta historia? Varios libros y materiales escolares, ¿vale? Podemos llevar libretas, gomas, mochilas, juegos de geometría, todo lo que implique tener un alumno. Ahora vamos a comenzar. ¿Ven los materiales que tengo aquí? ¿Dónde se usa normalmente? Claro que sí, en la escuela. ¿Cuántos de ustedes ya van a la escuela? Yo creo que todos, ¿verdad? La escuela es un lugar donde aprendemos muchas cosas interesantes. Aprendemos a leer y a escribir. Aprendemos a hacer cuentas, a sumar, a restar, a multiplicar, a contar, a hablar correctamente. Aprendemos cómo funcionan las cosas. Aprendemos sobre lo que sucedió en el pasado, sobre personas que ayudaron a mejorar el mundo y otras cosas que nos ayudarán en él. Futuro. Así es, para cuando tú seas más grande. Dios quería que el ser humano siempre estuviera aprendiendo cosas nuevas. ¿Ustedes sabían que la escuela surgió en los planes de Dios? ¿Sabían eso? ¿O creen que la escuela la inventaron los seres humanos? ¿Tú qué crees? La historia oficial tal vez te pueda decir que cierto personaje fue el que empezó a crear las escuelas. Pero realmente el propósito desde un principio fue ¿de quién? De Dios. Hoy aprenderán de una escuela que funcionó hace mucho tiempo y se llamaba la Escuela de los Profetas. ¿La escuela de qué? De los profetas. Era parecida a lo que llamamos hoy escuela adventista. Y también tenemos una escuela sabática. ¿Sale? ¿Recuerdan la historia de Samuel? ¿Sí se acuerdan? De ese niño que tanto pidió su mamá para que naciera para ser consagrado a Dios. Todavía era un niño cuando Dios lo llamó para ser su profeta, o sea, un mensajero. Cuando Samuel creció y fue adulto, Dios le dijo que debería organizar una escuela para todos los que desean estudiar. ¿Saben qué aprendían los alumnos en esa escuela? ¿Aprender a sumar, restar? ¿Acaso aprendían eso? Tal vez, pero no era lo más importante. Aprendían a cuidar la tierra, a sembrar y a plantar. El alimento que comían lo recogían de la huerta y lo plantaban. ¡Qué delicia! ¿A cuánto les gusta la música? También música y poesía aprendían. Aprendían hebreo, que era el idioma de esa época. Así podían leer los textos sagrados y saber más sobre Dios y sobre las cosas maravillosas que Él creó. Aprendían a orar y a desarrollar la fe en el Creador. Es decir, queridos niños,
ellos aprendían muchas cosas que los iba a conducir a conocer más a Dios, a conocer más a Jesús, a conocer más a su Creador. ¿Cuántos quieren conocer también a su Creador? Bueno, aunque esta escuela ya no está como tal, tenemos la escuela sabática y tenemos la escuela adventista y tenemos la escuela del hogar, en donde nuestros padres primeramente tienen que instruirnos en el temor de Dios, es decir, tienen que instruirnos para respetar siempre a Dios y a sus mandatos. Los alumnos de las escuelas de los profetas también aprendían algún trabajo manual. Todos salían de allí sabiendo hacer algo. Nadie salía sin saber hacer nada. Siempre había algo que sabía, por lo menos una cosa que ellos sabían. Para dar clases en la escuela, en esa escuela, pues los profesores tenían que conocer muy bien la ley de Dios, y más que eso tenían que amar a Dios, porque eran elegidos por Dios para dar clases allí. ¡Qué privilegio!, ¿no, niños? Y qué privilegio también era estudiar en una escuela así. Cuando salían de allí, los alumnos también eran profesores, porque enseñaban a los otros lo que habían aprendido. Eran amados y respetados por las personas. Es decir, como lo hemos dicho mucho tiempo antes en otros temas, nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Somos sus aprendices. Y cuando nosotros le enseñamos a alguien más, le enseñamos para que ese alguien más también enseñe después de Jesús. Es decir, como decimos los grandes, discípulos haciendo discípulos. Y aquí en este caso es maestros haciendo maestros. Y esos maestros harán más maestros en el futuro. Yo te quiero hacer un llamado, mi querido amigo. ¿Estás preparado para el llamado? Aunque somos pequeñitos, debemos comenzar a tomar decisiones. La escuela adventista es como la escuela de los profetas de aquella época. Surgió en los planes de Dios para que los niños aprendieran no solo las materias básicas, sino que también conocieran mejor a Dios y su voluntad para sus vidas. A través del ejemplo, los profesores también están mostrando ¿qué cosa? El carácter de Dios e indicando el camino por el que deben de andar. Hoy haremos una oración especial por las escuelas adventistas, por la escuela sabática y por la escuela que nuestros padres nos dan en el hogar, para agradecerle a Dios porque existen y para que sean verdaderos faros para iluminar la vida de otras personas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por esta hermosa lección. Queremos ser buenos alumnos. Sabemos que tú nos has instruido en una escuela que no es cualquier escuela. Sabemos que tú nos has bendecido con la escuela a la que vamos, a la primaria, al kinder y algunos inclusive hasta la secundaria. Pero tú nos has dado una escuela aún mayor, que es la escuela de tu palabra, que es la escuela del temor tuyo. Señor, ayúdanos a ser buenos alumnos, tanto en nuestras escuelas que a la que vamos, a la primaria, como sobre todo ser buenos alumnos en tu escuela, que es la escuela de Cristo Jesús. Ayúdanos y ayúdanos a ser buenos niños, obedientes, que siempre hagamos que nuestros papás estén felices por nuestra forma de ser, que siempre podamos honrarlos a través de nuestras buenas acciones y nuestra obediencia. Pues querida maestra, también te pedimos que si te ha gustado este material y ha sido para tu apoyo, por favor te suscribas a este canal para que formes parte de este grupo de estudiosos de la palabra de Dios, en donde tenemos más recursos, no solamente el rincón infantil, tenemos el repaso de la lección, tenemos Nuevo Horizonte Misionero, también tenemos temas, seminarios y muchos recursos más para escuela sabática. Que Dios te bendiga, querido maestro, y que estés muy bien, que tengas un feliz sábado y nos vemos en la próxima.